Hoy empezamos una nueva serie. A esta serie yo le titulé La Semana Santa. Y la clase de hoy se titula Los contrastes de la entrada triunfal. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer a partir del verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron los discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esa entrada triunfal ha de haber sido con toda la pompa de Hollywood, porque aparece en los 4 evangelios. Jerusalén en este momento estaba llena de gente porque estaban por celebrar la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua es una de las 3 fiestas en la que todo judío debe ir a Jerusalén. Es una fiesta de peregrinación para ellos. Entonces, en este momento había gentío en Jerusalén. Pero no lejos de Jerusalén había una aldea llamada Betania. En esta aldea vivían Marta, María y Lázaro, grandes amigos de Jesús. Y Jesús venía de resucitar a Lázaro. Eso quiere decir, ahí lo leímos en el pasaje, que con Jesús ya venía gentío. Y en Jerusalén ya había también gente. ¿Se puede imaginar entonces ese encuentro entre 2 multitudes? Ahora, Jesús, a propósito, yo no sé, porque no lo dice la Escritura, pero yo creo que sí, Jesús sabía muy bien lo que iba a hacer. Iba a entrar por la ciudad al igual que entraban los reyes de antaño, por la puerta grande y por la avenida principal de Jerusalén. Cuando la multitud que venía con él se dispuso a ver lo que Jesús estaba haciendo, rápido captaron la idea: el Señor va a entrar hoy a Jerusalén. Y cortaron ramas. Y esa multitud entró con las palmas. Bendito el que viene, Hosana al Rey. Ahora, en otro evangelio leemos que la multitud que estaba en Jerusalén decía: ¿y quién es este? ¿Y quién es este? La multitud que venía con Jesús le decía: este es Jesús, el Mesías, Él es el Rey de Israel. Miren cómo una multitud evangelizando a la otra multitud. Total que Jesús se juntó con mucha gente en Jerusalén. Me llama la atención esto porque Jesús nunca quiso hacer mayor bulla en Jerusalén para que los romanos no lo mataran antes de tiempo. Pero claramente leemos en los evangelios que él ya había anunciado su muerte unos días antes. Entonces, todo lo que estaba haciendo Jesús era para que se cumpliera lo que ya estaba escrito. Yo veo entonces 3 contrastes en la entrada triunfal. El primer contraste es la montura de Jesús, en que iba montado el Rey de Reyes. Juan 12, verso 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino,
de asna. Juan cita un salmo y me gustaría que lo leyéramos, Salmo 118. Salmo 118, verso 25. Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ver verso 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Eso dice el Salmo 118. El Salmo 118 era uno de los salmos que los judíos cantaban cuando iban camino a Jerusalén. Jerusalén queda en una montaña, queda en un monte. Y para llegar a Jerusalén, todos los peregrinos tenían que atravesar valles en donde habían cuevas en lo alto. Entonces, los peregrinos siempre llegaban a Jerusalén en caravanas muy grandes para evitar los ladrones. Pero mientras iban en el camino, cantaban varios salmos. Y uno de los salmos es este, el Salmo 118. El Salmo 118 les recordaba en el camino que pronto vendría su rey. Y en el momento en que vieron a Jesús ponerse ya la ropa, mandar a pedir el asno, ¿qué fue lo que asoció la gente? Este es del que veníamos cantando. Reconocieron a Jesús como rey. A ese punto quiero llegar. Ahora, el problema de este rey es que no venía en caballo, como los emperadores romanos. El problema de este rey es que no venía en un camello. A los camellos los adornaban con oro. Les ponían aquí unos aretones grandotes en la nariz, en las orejas. ¿Verdad? Los adornaban bien los camellos. Jesús mandó a pedir, oiga, un asno al cual nunca nadie había montado. Ahora, no sé, ve el primer contraste. ¿Qué esperaría usted? Como que lo recibieran como presidente de Guatemala, por ejemplo. ¿Qué quisiera usted? Su alfombra roja, su comida especial, su avión privado. ¿Qué esperaría un emperador romano de aquel entonces? Entrar, los emperadores romanos cuando conquistaban un lugar, incluso llevaban sus mejores trofeos de otras batallas. Les ponían su tienda y donde dormía el rey, ahí estaban todos sus trofeos de todas las ciudades que había conquistado. Era tanta la pompa para los emperadores que la forma en que el Rey de Reyes y el Señor de Señores decide usar para entrar a Jerusalén es completamente inusual, pero sobre todo choca con lo que nosotros podemos estimar en esta vida como algo bueno. El Rey Jesús usa el animal que menos estaría dispuesto a usar cualquier rey de aquel entonces. Aquí viene lo primero que yo quiero aplicar a su vida y a mi vida. Lo primero es que Dios puede usar cualquier cosa que usted y yo pensemos, eso no sirve. Dios puede usar incluso métodos que otros ya usaron y tal vez dijeron, no, eso no funciona. Dios puede usar aún a la persona más débil, más insignificante para su obra en cualquier lugar del planeta. Porque al final, como dijera Pablo, usted y yo solo somos vasos de barro que llevamos un tesoro dentro de nosotros. Siéntase dichoso, mi amado hermano, si usted está siendo usado por Jesús. Perdone, tal vez va a sonar fuerte la expresión, pero si ya Dios nos usó de mulas, es que nos siga usando. Pero es un enorme privilegio llevar a Jesús. ¿O no, mi amado hermano? Es que a ese grado de humildad tenemos que llegar en la iglesia evangélica, porque la pompa de los reyes de antaño no cuadraba con la imagen del rey manso y humilde que estaba entrando a Jerusalén. ¿Cuánto nosotros tenemos que aprender de Jesús? Ahora da hasta, no sé si pena, vergüenza, risa, no sé, las tarjetas de presentación. Fulano de tal, apóstol, pastor, maestro, evangelista,
después de doctorado en no sé qué, doctorado y todas las cuestiones por abajo, y después se echan fuera demonios a domicilio o en la iglesia. Lo quiere con aceite, sin aceite, que el demonio salga gritando o no salga gritando. ¿Cómo quiere usted su exorcismo, verdad? Ya sus presentaciones así bien paradójicas. Entonces, vea el contraste que tenemos hoy como iglesia, al contraste del Rey Jesús. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en esta Semana Santa, porque son días de Semana Santa, es que debemos ser más humildes como el Rey Jesús. Jesús, el creador de todo lo que existe, decidió entrar montado en un asno. No sé si logro comunicar la imagen. Yo quisiera llevarlos a esa imagen, pero usted y yo tenemos, y yo me incluyo, nosotros tenemos que guardar esa imagen en el corazón. Y hoy, ahora, bombardeados por todos lados de color morado, que el color morado prácticamente en la liturgia tiene que ver con penitencia, con humildad. Pero más que ir a pintar ahorita su casa de morado, usted y yo debemos pintar nuestro espíritu de morado para ser más humildes como el Rey Jesús. Vamos a ir al número 2. La multitud alaba, los religiosos critican. Y va ahí mismo a Juan 12. Leemos el verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Verso 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿De dónde tomaron eso? Salmo 118. Ya lo vimos. Ahora, compare esto con el verso 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Por favor, vaya a Marcos 11:18. Marcos 11:18. Es un pasaje paralelo. Marcos 11 también nos habla de la entrada triunfal, pero Marcos le agrega esta característica a los fariseos. Aquí en Juan lo único que vemos es que los fariseos, entre todos, dijeron: miren, en lugar de hacer que baje su fama, más fama tiene Jesús. Vea verso 18 de Marcos 11. Y lo oyeron los escribas. ¿Qué oyeron los escribas? El cántico de la multitud. ¿Qué gritaba la multitud? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Eso estaban gritando. Verso 18 dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Ahí está el contraste. ¿Qué hacía la multitud? Hosana al Rey Jesús, Hosana al Rey de Israel. Levantaban sus palmas, sus palmeras y gritaban. Tal vez no tenían el conocimiento tan profundo de los fariseos ni de los sacerdotes, pero estaban cantando y clamando ¿a quién? Al Rey de Israel. ¿Y qué hacían los fariseos? Criticar. Pero lo que llama la atención es que dice: y buscaban cómo matarle. En el capítulo, tanto como Juan como Marcos, vemos el clímax del repudio de un religioso a Jesús. En diciembre estuvimos hablando de la Navidad. El mismo contraste. Los magos de Oriente: ¿dónde está el Rey de los judíos? ¿Se acuerdan de eso? Y los escribas y los principales sacerdotes: escrito está que van a ser en Belén. ¿Se acuerdan de esa historia? La estuvimos platicando acá. Sabían exactamente las cosas, pero no se dignaron en ir a ver si era verdad o no. Lo mismo acá. Multitud que solo sabía leer y escribir, multitud que sabía los salmos, multitud que venía con gratitud, estaba cantando, adorando, bendiciendo al Rey Jesús. Y el que sabía mucho, ¿qué estaba haciendo? Criticando
al Rey Jesús, criticando a la multitud que estaba adorando. Y esa crítica llegó a tal punto en que dijeron: a este hay que matarlo. Entonces, yo quiero darle aquí algunos puntos prácticos de la enseñanza. El conocimiento de Dios es importante, pero Dios es más importante. Los religiosos sabían tanto de Dios, pero cuando tuvieron a Dios enfrente, no le dieron gloria, no le dieron honra. Se dieron cuenta que el Dios que tenían enfrente no cuadraba con el Dios que ellos tenían en la mente. Decidieron matarlo. El contraste lo veo yo en dos vías. El primero es que es bueno saber de Dios, pero saber de Dios no es conocer a Dios. Yo puedo aprenderme muchos libros teológicos, yo puedo aprenderme la Biblia de memoria y aún así no llegar a conocer a Dios. Por eso es que en la Biblia aparece la frase: nunca os conocí. Pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre, ¿ya? Y Jesús dijo: nunca los conocí. Señor, pero yo iba a los cultos de Transformados a las 10:30 de la mañana todos los domingos. Sí, pero nunca te vi. Señor, pero mira todos mis títulos. Sí, pero no te conozco. ¿Quiénes entran a la fiesta de cualquier persona? Los conocidos de quien está invitando. ¿A quién cree usted que van a permitir entrar a las bodas del Cordero? A los conocidos de Dios. Entonces, está bien que yo tenga conocimiento de la palabra, está bien que yo tenga conocimiento, está bien que yo venga acá, está bien que yo participe de todo lo que hay que hacer, pero Jesús necesita conocerlo a usted también en su casa. Usted necesita tiempo para conocer a Jesús en su casa, para conocer a Jesús en su trabajo, en su familia, en donde quiera que usted se encuentre. Y la segunda vía de este contraste es que si yo no tengo comunión con Dios, yo no voy a estar acostumbrado a escuchar la voz de Dios. Muchas veces, perdonen, metemos la pata, cometemos errores, porque tenemos mucho conocimiento, pero no discernimiento. Y el discernimiento solo se adquiere estando en la presencia de Dios. Los religiosos tuvieron a Dios enfrente, prefirieron matarlo. Cuando nosotros tenemos una idea ya formada de cómo es Dios y de cómo debiera actuar Dios, cuando lo tenemos enfrente, como no lo conocemos, decimos: eso no es Dios, matémoslo. Dios se va a presentar a usted en una forma en la que usted no pueda reconocer si usted no está acostumbrado a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde sabemos cuál es la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es del diablo? Pues cuando yo conozco a Dios, cuando yo escucho a Dios, cuando yo estoy con Dios, leo mi Biblia, pero también oro: Padre Santo. Y empiezo a dejar. Ahora, yo no sé si usted tiene la costumbre cuando ora de que solo usted habla, pero cuando yo estoy orando, yo me quedo callado y dejo que Dios me hable, porque a Dios hay que escucharlo. ¿Cómo vamos a lograr reconocer si lo que está enfrente mío es de Dios o no? Cuando yo conozco a Dios. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas tenían mucho conocimiento de Dios, pero tuvieron a Dios enfrente y lo mataron. Y ese es un peligro para nosotros, que no podamos discernir cuando tenemos a Dios enfrente. Número 3, por favor. La entrada triunfal entonces nos recuerda, número 1, que nosotros debemos ser más humildes. Número 2, nos recuerda que debemos conocer a Dios. Estos son días de empezar a conocer a Dios. Número 3, las personas esperaban una limpieza externa. Dios estaba más interesado en una limpieza interna. Vamos a ir al libro de Mateo 21, versos 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas,
y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Multitud en Jerusalén. Multitud venía con Jesús. ¿Qué venía cantando la multitud? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Viva el Rey Jesús! ¿Qué estaban proclamando? Que Jesús era Rey. La multitud esperaba que este Rey de Reyes, que este Señor de Señores, se fuera directo al palacio de Pilato y matar a Pilato y matar a los romanos, y después vendrán los romanos y el emperador romano contra Judea, contra toda la región, y entonces el Rey Jesús iba a decir: mueran todos. Un exterminio total de todos los enemigos de Dios. Ellos esperaban una limpieza externa. ¿Qué hace el Rey Jesús? En lugar de irse al palacio, en lugar de irse al lugar donde estaba el procurador romano, se va al templo de Jerusalén. Y al estar en el templo de Jerusalén, empieza a sacar a todos aquellos que estaban haciendo negocios en la casa de Dios. ¿Qué tipo de negocios? Históricamente se sabe esto. Todos los que venían a Jerusalén debían ofrecer sacrificios. La Pascua era un tiempo para sacrificar un cordero. Tenían que traer su sacrificio al templo, pero los sacerdotes habían sido tan avaros en la situación del dinero. Venía el hermano Byron, Felipe, venía con su corderito, y había un inspector de la SAT de los sacerdotes y miraba el ejemplar. No. Es que este cordero tiene las orejas, la izquierda negra y la derecha blanca, y tiene que ser al revés, la izquierda blanca y la derecha negra. Este cordero no sirve para la ofrenda. ¿Qué hago, Dios mío? Yo vengo desde 300 kilómetros. ¿Cómo hago para conseguir un cordero? No tenga pena, don Byron Felipe. Aquí le tenemos un cordero ya, mire, certificado. Tiene su marchamo blanco, así, nítido. Este es el que usted va a usar. ¿Y qué hacían con el otro corderito? Solo la media vuelta y lo metían otra vez al redil. Pero ya le habían vendido el cordero de los sacerdotes. No se podía pagar con la moneda normal en el templo. Mire, yo solo traigo dólares. No, eso ya los tocó Biden. Esos están llenos de pecado, de adulterio, de ira. No, esa moneda. Entonces, ¿qué sales? Peor. Ahí, Dios, solo con tocarlo se va a devaluar mi vida, va a decir. Entonces, ¿qué hago entonces? No se preocupe, don Byron. Aquí tenemos monedas santificadas. Vea lo que está pasando en el templo. Aquí tenemos monedas ya santificadas. La moneda del templo se llamaba shekel. Y estos bandidos, el denario, la moneda del emperador, era equivalente al salario completo de un día de trabajo. Ellos vendían los shekeles muchas veces por 2, 3, 4 denarios. Usted ponía su denario. No, eso no alcanza ni para medio shekel. ¿Cuánto vale? Pues mire, 5 shekeles por 15 denarios. Eso era lo que ocurría en el templo. En el templo lo que había era negocio, y un negocio turbio. Sí, como lo que sucede ahora en muchas iglesias. Mire, agua bendita traída del mar muerto. Báñense con esto y el amor vendrá a usted. Jabón negro hecho de la mismísima arena y ceniza que hay cerca de la ciudad de Sodoma y Gomorra para la destrucción de su pecado. Realmente los tiempos no han cambiado. Y yo le estoy dando ejemplos extremos. Yo creo que usted conocerá más. Pero eso era lo que ocurría en el templo. Jesús dice: mi casa debería ser una casa de oración. ¿Qué hace Jesús? Saca los animales, fuera animales. Saca los cambistas, fuera dinero. Y dice la Biblia que después de haber limpiado el templo, le llevaron a muchos enfermos al templo y empezó a sanarlos a todos. Eso dice la Escritura. La entrada a Jerusalén fue un momento glorioso.
Pero ya en horas de la tarde, mediodía en adelante probablemente, en el lugar de irse al templo, al lugar donde estaba Pilato y matar a los romanos, Jesús se va al templo a limpiar el templo, a poner en orden. ¿Qué estaba Jesús diciendo con esto? Que a Dios no le interesa que usted y yo cambiemos lo externo, sino lo interno. Porque ahora ya no estamos hablando de un templo físico, estamos hablando de un templo hecho de carne, hecho de huesos, hecho de barro, donde guardamos el tesoro del Espíritu Santo, donde guardamos a Cristo acá. ¿Qué quiere hacer Cristo con nosotros? Quiere sacar de nosotros todo aquello que no permita que esta casa, que este templo sea una casa de oración, que no permita que en esta casa haya milagros, prodigios, señales. Cuando el templo ya estaba limpio, Jesús empezó a sanar gente allí. Cuando el templo es correcto por dentro, Dios puede obrar milagros en ese templo. Y yo no sé si usted está esperando milagros, si usted está esperando algo de Dios. Ya se puso a revisar si este templo está correcto para recibir ese milagro. ¿No será que por ahí está el problema? En que Dios no suelta esa bendición porque este templo no está preparado para esa bendición. Anteriormente, cuando uno evangelizaba, se escuchaban frases como, por ejemplo, mire, déjeme que deje de beber alcohol y entonces me acerco a Dios. Déjeme que ya no le dé riata a mi mujer y entonces ya me acerco a Dios. Mire, solo que mis hijos ya le hagan caso a su mamá y nos vamos todos a la iglesia. ¿Qué están buscando? Cambio externo. ¿En dónde empieza el cambio? Es un cambio interno. Nosotros como templo empezar a buscar a Dios. No podemos esperar cambios afuera si no hay cambios adentro. Todo lo de afuera se va a ordenar cuando lo de adentro esté ordenado. Si yo no tengo una vida ordenada, entonces todo lo que yo toco va a estar desordenado. Así es como sucede eso, no al revés. Entonces, cuando Cristo es el Señor de un templo, ¿cuántos templos de Dios hay acá? Dígame un amén fuerte. Cuando Cristo es Señor de un templo, cuando Cristo es Señor de una casa, debe haber cambios exteriores, pero que han ocurrido desde el interior. Ahora, aquí viene la aplicación de esta parte. Una vida externa desordenada. Óigalo, templo de Dios. Usted es el templo de Dios. Óigalo. Una vida externa desordenada es la mejor señal de que Cristo no es Señor de esa vida. Hago silencio acá porque esto pega duro, hermano. Cuando usted ve una vida desordenada, lo único que está viendo es la señal de que en esa vida Cristo no es Señor. Porque no puede ser que Cristo llegue al templo y que ese templo siga albergando toda la cochinada que el templo tenía. ¿Se puede imaginar la basura que había de tanto animal? ¿Se puede imaginar todo el dinero y todo lo que había en ese templo? No es posible. Cristo llegó al templo, lo limpió. Cristo llega a su vida. No es posible que usted no cambie, que usted y yo no seamos transformados. No es posible. Si eso no está pasando, si usted no está siendo transformado, lo único que está pasando es que usted no tiene a Cristo como Señor en su vida. Pero yo ya hice mi oración. Eso no importa, porque al final el tener a Cristo como Señor es una decisión en la que yo con mi mente clara le digo a Cristo: yo soy tu esclavo. Ser Cristo el Señor quiere decir yo soy tu esclavo. Para hacerlo práctico, es correcto que en un hogar haya violencia intrafamiliar, en un hogar cristiano. Es correcto en un hogar cristiano que haya violencia verbal. Es correcto que yo sea chanchullero en mi trabajo. Yo no me dedico a la cirugía, pero póngale que el hermano Abner sí es cirujano y él viene y le voy a quitar la vesícula y le hace la herida y no le quita la vesícula al paciente y lo volvió a cerrar y todo esto, como a los 3-4 años del paciente con cólicos, con dolor. Pero si ya me quitaron la vesícula, ¿qué pasó allí? Solo es un ejemplo, ¿verdad? No es que así sea. Sí, no van a ir en contra del doctor Abner, por favor. ¿Ah? Solo es un ejemplo. No es compatible una vida desordenada con una vida que dice Jesús es mi Señor. Mejor ni diga que Jesús es su Señor, mejor hágase loco. No diga que es evangélico, porque más vergüenza da. Imagínense que lo conozcan a uno en el trabajo porque uno es el que más debe a todos.
pero a la hora de hacer la oración por los alimentos en la refa, qué oración más linda la que se echa ese hermano. Pero le debe a todos. Mejor no ore y pague. Eso hablaría mejor del evangelio que su oración. Se lo repito, por favor. Una vida externa desordenada es la mejor señal de que Cristo no es el Señor de esa vida. Siempre ocurren cambios cuando Cristo es el Señor. Siempre ocurren cambios cuando Cristo es el Señor. No son tal vez inmediatos, pero con el transcurrir del tiempo, los cambios empiezan a verse. Y algo empieza a notar la gente del trabajo, y algo empieza a notar la familia, y algo empieza a notar los vecinos. Esta señora, este señor era el que hacía esto, hacía aquello, ahora ya no lo hace. ¿Qué estará pasando en su vida? Lo que está pasando es que Cristo es el Señor y está ordenando el templo. Entonces, mi amado hermano, Semana Santa es una época para recordar que solo Cristo es el Señor. Pero cuando decimos que Cristo es el Señor, estamos diciendo, Él es mi amo, Él es mi dueño y yo soy su esclavo. Si Cristo me dice que debo ponerme de cabeza, ¿qué voy a hacer yo? Sí, ponerme de cabeza. ¿Vas a tratar mejor a tu esposo? ¿Vas a tratar mejor a tu esposo? ¿Qué voy a hacer yo? Yo soy esclavo. El esclavo no tiene permiso de decidir si quiere o no hacerlo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el esclavo? Obedecer. Ahí está. Ya, la hermana nos puso el punto ahí que nos hacía falta. Obedecer. Entonces, si usted dice que Cristo es su Señor, obedezca a su Señor. Eso es lo primero de la Semana Santa. Lo segundo es, aquello que no se ha entregado a Cristo, hay que entregarlo. Para eso es estos tiempos. Y si nuestra vida está desordenada, la Semana Santa nos recuerda que mientras no nos hayamos muerto, todavía podemos hacer que Cristo sea el Señor de nuestra vida y que nos empiece a transformar.